Estimados hermanos, bendiciones. Gloria al Señor, que estamos aquí para estudiar la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor. Voy a comenzar orando y espero eh, pronto empiecen a aparecer aquí la asistencia de los diferentes hermanos que siempre participan en este estudio bíblico. Grandes temas de la Biblia es lo que estamos desarrollando. Vamos a orar. Dios bendito y precioso, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, de dedicarnos una hora a estudiar tu santa palabra, a estudiar los grandes temas de la Biblia, para edificarnos espiritualmente, para fortalecernos en el Señor, para tener, Señor, crecimiento espiritual, pero sobre todas las cosas, para conocerte mejor y tener una relación más profunda, Señor, contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya tenemos dos personas. Ya somos multitud, diría alguien, ¿verdad? Ya tenemos dos personas conectadas. Marielo soporta, Dios la bendiga. Alguien más por ahí que no sé quién será. Pero bueno, bendiciones. Estamos en una serie que se llama Grandes Temas de la Biblia. Grandes temas de la Biblia es la oración. Un gran tema de la Biblia es la obediencia, ¿verdad? Son grandes temas porque son temas críticos, son temas que o los vivimos o los vivimos, ¿verdad? Son temas que definitivamente eh, nos ponen a tomar decisiones y son temas que en la Biblia van desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en estos grandes temas de la Biblia hemos visto la obediencia, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto, ¿verdad? Una serie de temas como la tentación, ¿verdad? Y también empezamos a ver un tema muy importante, un tema eh, muy profundo también, un tema que podríamos dedicarle, honestamente se los digo, podríamos dedicarle incluso un año entero y no lo agotaríamos, que es la providencia divina, la divina providencia, la providencia de Dios. Y bueno, hoy llevamos ya el tercer estudio sobre la providencia de Dios y quisiera retomar unos versículos muy importantes. Recordarles que la providencia de Dios es ese control absoluto que Dios tiene, ¿verdad? Sobre todo el universo, sobre toda su creación, sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre los gobernantes, sobre las decisiones que toman los gobernantes en el mundo, sobre las naciones. Eh, el control absoluto de Dios sobre todo, o sea que Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que Dios sigue ejerciendo un control sobre todas las cosas, ¿verdad? Tanto es así que su palabra dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que todas las cosas por Él subsisten, ¿verdad? O sea, si Dios eh, dice solamente retira el poder de su palabra, inmediatamente todo el universo colapsaría, todo dejaría de existir, excepto Dios, nada más, ¿verdad? Entonces, eso es la providencia divina. Y alguien decía, uno de esos grandes teólogos, creo Calvino o alguno de ellos, Marielos, bendiciones en esta noche, alguno de ellos decía que la almohada más suave que le permite tener el mejor sueño es la providencia de Dios. La almohada más suave que le permite tener el mejor sueño es la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque sea lo que sea,
nada escapa del control de Dios y saber que somos sus hijos y que Él nos ama y que Él tiene el control de todas las cosas, aún de las cosas que nosotros no entendemos, pues eso tiene que traer algún reposo al corazón, algún reposo al alma, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero retomar tres versículos que vimos la semana antepasada para entrarnos en el tema Salmo 148. Salmo 148 a manera de repaso, nada más, Carmencita, bendiciones. Salmo 148, versículo 8. Salmo 148, 8. Dice, y voy a leer desde el 7, ¿verdad? Es una exhortación a alabar a Dios por, ay Richard, Dios me lo bendiga. Un abrazo. Siempre estoy orando por usted y la iglesia también. Salmo 148, 8, 7, ¿verdad? Es una motivación a alabar a Dios por esa providencia. Y observe lo que dice aquí, 148, 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Entonces vemos aquí que hasta los vientos, las tempestades, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, los monstruos del mar, todo dice que ejecuta la palabra de Dios, ejecuta el mandamiento de Dios, tienen que obedecer a Dios. ¿Verdad? Y todo está bajo el control soberano de Dios. ¿Qué Dios nos tenemos? ¿Qué clase de Dios nos tenemos? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y también vaya conmigo al Salmo 135, devuélvase un poquito. Salmo 135, ¿verdad? Versos 6 y 7. Es muy importante este versículo, ¿verdad? Sobre todo la primera parte. Es un versículo que debemos de tenerlo muy, 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 muy presente, ¿verdad? Eh, Salmo 135, verso 6, vea cómo comienza. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ah, tremendo, ¿verdad? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y él es el que hizo morir a los primogénitos de Egipto. Alice, bendiciones. Entonces vea qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Por ahí alguien me está diciendo como que hay algún problemita con la señal o con algo. Si todo está bien, alguien tenga la bondad de ponerme un ok por ahí. Yo voy a entender que todo está bien y que posiblemente sea un problemita particular en esta hora de alguien, ¿verdad? Entonces, le agradecería si todo está bien que alguien me ponga un ok ahí. Entonces, vea qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo comienza el verso 6? Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, en las nubes, con los relámpagos, con los vientos, y hasta Él fue el que hizo morir a los primogénitos de Egipto. Gracias, Víctor. Ok, entonces es tremendo. Yo subrayaría este versículo, es más, voy a encerrarlo aquí en un círculo. ¿Verdad? Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Eso es soberanía. Qué raro, ¿verdad? Un poquito interrumpido, nos dice Carmen, pero Víctor me dice que todo está bien. Yo aquí no tengo ninguna evidencia de que esté interrumpido. Bueno, entonces, vemos, hermanos, lo que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que es ese control de Dios. Y por último, el último versículo que quiero repasar de Lilian, excelente, ok. A mí también se me interrumpe. Sí, es extraño. Yo aquí, no sé, aquí estoy
tengo la señal bien en esta ocasión, entonces yo espero que sea algo particular ahí, que les está interrumpiendo a algunos hermanos y no sea algo general. Job capítulo 38, ¿verdad? Job capítulo 38, otro texto que quiero repasar para entrar ya en el nuevo tema de la providencia. Job 38, verso 39 al 41. Job capítulo 38, verso 39 al 41 dice, ¿cazarás tú la presa? Ay, qué extraño, ¿verdad? Porque yo aquí no tengo evidencia. Espero que continúe bien, porque no tengo evidencia aquí de que me esté cortando como en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces dice aquí el Salmo, de todas maneras voy a ver si gestiono el subir un poco más la potencia del internet en estos días. Job 38, verso 39 al 41 dice así, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Es tremendo. ¿Se puede usted imaginar que el cuervo con ese graznido terrible feo está pidiéndole a Dios su alimento? Y que Dios dice, claman a Dios, andan errantes por comida, clamando a Dios. Y Dios dice que Él les prepara el alimento. Hermanos, esto es tremendo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a entrar en un asunto importante que es la providencia de Dios en el asunto de las naciones. La Biblia dice, hermanos, que Dios tiene un cuidado providencial de todas las cosas. Por ahí veo a Carlitos, Dios me lo bendiga, Carlos Monestel, Dios me lo bendiga, y seguramente que Liliana está por ahí también, Dios me los bendiga. Ah, quisiera tal vez si Alice o Carlitos por ahí me ponen si todo está bien, eh, para seguir sin problema, ¿verdad? La providencia de Dios sobre las naciones. La Biblia habla que Dios tiene un control providencial sobre todos los asuntos humanos. A veces creemos que los asuntos humanos están fuera del control de Dios, que Dios se olvida de lo que está sucediendo aquí con las naciones. Cuando nosotros vemos los conflictos, ¿verdad? Como Rusia con Ucrania, China con Taiwán, Medio Oriente, todos esos conflictos, entonces nosotros podemos tener la tendencia a pensar que Dios se olvida de esos asuntos, pero la Biblia habla que Dios tiene un control providencial sobre todos los asuntos humanos. Y ahí mismo en el libro de Job, quisiera que me acompañara a Job capítulo 12. Job capítulo 12, versículo 23. Esto, hermanos, a mí, viera cómo me impactan estos versículos, ¿verdad? Job 12, 23 dice, Él, o sea, Dios, multiplica las naciones y Él las destruye. Y aquí es, hermanos, donde uno dice, podemos verlo a lo largo de la historia, hay naciones que ya no existen, naciones que Dios las destruyó por su pecaminosidad, por muchas cosas. Y aquí es donde nosotros podemos tomar la postura que toman las personas no creyentes y decir, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Él es Dios, porque Él es Dios y lo que Él hace es justo y correcto, y nosotros somos barro en sus manos, y dice el libro de Romanos,
¿Acaso podrá el barro decirle al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? O sea, ujú, ¿verdad? Eh, ajá, qué extraño. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Parece que se está yendo, ¿verdad? Sí. Sí, debe ser el Facebook porque no es la señal de internet. Yo la señal de internet la tengo bien. Pero tiene que ser el Facebook. No es ya un asunto del internet de aquí, ni es tampoco un asunto eh, del internet de ustedes. Pienso que debe ser algún problema con el Facebook. Sí, el versículo anterior, Carmen, es el libro vamos a ver, de Job, capítulo 12 versículo 23. De todas maneras, este es un tema tan poderoso, de tanta exaltación a Dios, que a mí no me extrañaría de ninguna manera eh, todo obstáculo del maligno, ¿verdad? Pero bueno, dice Job 12:23 que Dios es el que multiplica las naciones y las destruye, y esparce a las naciones y las vuelve a reunir. O sea, cuando Dios quiere que una nación deje de existir, sencillamente deja de existir. Póngase usted a pensar quién iba a creer que iba a dejar de, de existir, que iba a dejar de existir la Unión Soviética, ¿verdad? Nadie podía creer eso, que se iba a destruir finalmente el muro de las dos Alemanias, ¿verdad? Nadie creía eso. Pero mires, aquí es donde se ve la providencia de Dios. El versículo anterior, Carmen, si lo quiere anotar, es Job 38, 39 al 41, el anterior a este que estoy tocando. Job 38, 39 al 41. Eh, entonces, vemos aquí que Él multiplica las naciones, las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Vemos que hoy en día han surgido incluso naciones nuevas que no estaban. Pero lo que a mí más me impacta es lo que sigue. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Ay, Señor, qué tremendo, ¿verdad? O sea, los presidentes, a los hombres de las naciones que se creen que son soberanos, ¿verdad? Que se creen que ellos tienen todo poder. Dice, cuando Dios quiere les quita el entendimiento y los hace cometer errores, los hace errar, los hace andar a tientas, los hace andar como borrachos. Incluso Dios puede hacer, ¿verdad? Que uno de estos personajes eh, creen que tienen todo poder para dominar ciertos sectores de las naciones y después quedar avergonzados y después ver que tomaron una mala decisión. Entonces, hermanos, Dios tiene el control absoluto de los presidentes, ¿verdad? ¿Cuántos se mofaron los césares romanos, ¿verdad? Del cristianismo y se propusieron erradicar el cristianismo y más bien los cristianos se multiplicaron, ¿verdad?
Hoy no están esos Césares romanos, ¿verdad? Hoy no está el imperio romano, eh, pero el cristianismo sigue en pie victorioso. Entonces, vean ustedes que Dios tiene el control absoluto. Dios tiene el control del presidente de Rusia, sí. Dios tiene el control del presidente de Ucrania, sí. Dios tiene el control de China y Taiwán, sí. ¿Por qué sucede lo que sucede? La historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Dios sabe por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Él es soberano, tiene un control absoluto de todas las cosas. Eso es algo en lo cual nosotros debemos de descansar. Y un sentido de fe y de reverencia a Dios es el no cuestionar sus decisiones, el descansar en su soberanía. Y esto va desde lo que sucede en las naciones hasta en lo que sucede en nuestras propias vidas, ¿verdad? Que muchas veces la prueba es tan fuerte que cuestionamos el por qué Dios lo está permitiendo. Bueno, Él es soberano, ¿verdad? Y si Él permite algo, también Él tiene la fortaleza, el poder, el vigor. Él sabe cuándo termina la prueba, Él sabe las bendiciones que vienen después, Él sabe si es el tiempo nosotros para partir de aquí. Todo. Ahora vaya conmigo al Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículo 28. Eh, no sé, por ahí veo manitas arriba, lo cual significa que sí está llegando. Posiblemente haya problemitas, como dijo un hermano en el Facebook, ¿verdad? Bueno, Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Bueno, creo que Ilse y Jenny ya pusieron que pudieron entrar ya sin problema. Salmo 22, 28 dice, de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, él es el que rige las naciones, él es el que las encamina, él es el que también tiene el control absoluto de todas las cosas y aun y cuando haya un presidente malvado que él cree que tiene el control y el dominio de todo, escuche bien, Dios sabe hasta cuándo le permite a ese hombre estar en esa posición, porque Dios dice aquí, es que no es un asunto de lo que yo pienso, de lo que usted piense, es de lo que la Biblia dice de lo que la Biblia dice. Dice aquí, Él regirá las naciones, ¿verdad? Él regirá las naciones. Muy bien. Eh, yo voy a continuar igual porque al menos no tengo aquí que la señal se interrumpe, la señal de internet está full, entonces, no sé, debe ser un problema ya eh, fuera de mi control y el suyo. Entonces, tengamos paciencia y continuemos, ¿verdad? Entonces dice que este salmo, ¿verdad? Que Él tiene poder de las naciones. Él ha determinado el tiempo de existencia y el lugar de cada nación sobre la tierra. Oiga, Dios ha determinado el tiempo de existencia y el lugar de cada nación sobre la tierra. ¿Cuántos imperios han existido, verdad? El imperio griego, el imperio persa, el imperio romano, eh, tremendo, ¿verdad? Y dice la Biblia que sencillamente Dios ha determinado el tiempo de su existencia. Dios dijo, se acabó y se acabó, ¿verdad? Eh, y el lugar también Dios ha determinado qué lugar va a ocupar cada nación, ha ocupado o ocupará cada nación sobre la tierra. Vamos a Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17.
Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Ah? Y les ha prefijado, o sea, con anterioridad, incluso antes de crearlos, antes de crear a los hombres y ponerlos sobre la faz de la tierra, antes de que usted y yo existiéramos, ya Dios, escuche bien, dice aquí, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vea qué tremendo, hermanos. O sea, las naciones que están sobre la faz de la tierra, Dios les ha prefijado el tiempo de esas naciones y también Dios tiene el control de cuáles son los límites de su habitación, los límites que ocuparán en el mundo. Dios lo tiene prefijado y lo ha hecho con un propósito que nosotros no entendemos, ¿verdad? La relación de una cosa con otra, pero dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Dios ha dicho, esta nación durará hasta tal época, esta otra surgirá aquí, estas naciones se juntarán y formarán un imperio, estas naciones serán la Unión Soviética. Y escuche, hermanos, aunque este presidente ahorita de Rusia quiera recuperar y volver a armar la Unión Soviética, solo si está en los planes de Dios podrá lograrlo porque dice que ya Dios ha prefijado, ¿verdad? Los límites de cada nación, el tiempo de cada nación sobre la tierra y los límites que ha de tener, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Entonces, vamos a ir a Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. Dice así. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hermanos, no nos está hablando de que en la providencia y en la sabiduría de Dios y en la soberanía de Dios, Dios les da a los hombres libre albedrío. Y dice, en tiempos pasados les dejó que cada quien anduviera por su propio camino, pero escuche, sigue diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, aunque Dios ha dejado en épocas pasadas y sigue dejando que la gente ande en sus propios caminos, dice que Dios sigue dándoles testimonio. Vea qué ingratitud la de los seres humanos de no reconocer a Dios, ¿verdad? Pero Dios sigue dando testimonio, dice, ¿verdad? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia, tiempos fructíferos, sustento y alegría. Ese es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, estos versículos, hermanos, nos hablan de ese control soberano de Dios. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4. Esto es tremendo porque cuando usted se acerque a alguien y le diga, uy, pero ¿qué va a pasar? Pero las guerras y todo esto. Bueno, la Biblia dice que Dios tiene el control de las naciones. La Biblia dice que Dios hace errar a los gobernantes y los hace tomar decisiones absurdas para glorificarse Él y para cumplir Él sus propósitos. No sabemos cuáles son sus propósitos, pero Él los está llevando a cabo, ¿verdad? Y a veces hay cosas tremendas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, y la gente que muere en esas batallas, bueno,
es que, hermanos, también sencillamente Dios tenía determinado para esas personas que ese era el tiempo de su vida. Y bien, ya sea por medio de la guerra, ya sea por una catástrofe natural, ya sea por una enfermedad, por lo que sea, ese era el tiempo que a esas personas les correspondía morir. Y sencillamente en medio de esas circunstancias encuentran su tiempo de muerte. Pero Dios tiene control absoluto de todas las cosas y no podemos decirle a Dios, ¿por qué lo haces así? Cuando nosotros, verdaderos creyentes, estemos del otro lado del cielo, estemos allá con el Señor, dice que conoceremos tal y como hemos sido conocidos, es decir, sabremos todas las cosas, sabremos por qué Dios hizo todo lo que hizo y permitió todo lo que permitió, y lo que aquí nosotros a veces podemos hasta cuestionar, allá aplaudiremos y diremos, bravo al que tiene el control por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en sus decisiones que toma. Entenderemos que sus decisiones eran las más sabias y las más justas, a pesar de que quizás hubo algunas dudas en nuestros corazones. Daniel 4, versículo 34 y 35. Daniel 4, versículo 34 y 35. Dice así Daniel 4, versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, si usted se acuerda qué fue lo que pasó con Nabucodonosor, Dios le dijo que lo había escogido como cabeza de oro para que él gobernara las naciones de ese tiempo, aún y siendo inconverso. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Que no le dio la gloria a Dios, ni se entregó a Dios, ni le dio la gloria a Dios, sino que se llenó de soberbia y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Dice que inmediatamente Dios lo castigó por esa arrogancia, por ese orgullo, por no darle la gloria a Dios que previamente le había dicho que lo iba a levantar, y perdió la razón, andaba desnudo por los montes, le creció el pelo a más no poder, años estuvo así como una bestia. Pero vea qué tremendo, dice el verso 34. Bueno, voy a leer del verso 33 para que entendamos bien. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué tremendo, hermanos. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadido. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, yo no sé si a usted le impacta tanto como me impactan a mí estos textos. Es que es algo tremendo, hermanos, ¿verdad? Vea usted cómo en la condición este hombre, como un animal, ¿verdad? Él vuelve sus ojos al cielo y reconoce, ¿verdad?, que Dios tiene el control absoluto,
y le es devuelta la razón y le es devuelta su grandeza. Pero ahora él tiene un corazón humilde y él dice, ya yo no me engrandezco porque Dios me ha humillado y es justo que lo haya hecho. Vea que no dice, Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste pasar? No, dice, Él es justo al haberme humillado y yo ahora, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ay, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y lo que Él expresa, definitivamente lo expresa guiado por el poder del Espíritu Santo. En el verso 34, cuando dice, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al Dios que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad no solo en el cielo, sino en los habitantes de la tierra. ¿Y quién le puede detener? ¿Y quién le puede decir, ¿qué haces, Dios? Hermanos, estos versículos hay que tenerlos subrayados en nuestra Biblia. Estos versículos tenemos que tenerlos apuntados en el celular, tenemos que tenerlos ahí en un cuaderno, en una tarjeta a mano. Estos versículos debemos de leerlos en nuestros devocionales para que esa grandeza de Dios, hermanos, nos inunde, para que esa soberanía de Dios nos inunde, para entender esa providencia de Dios, cómo Él tiene control absoluto sobre todos los hombres, sobre todo lo que sucede. Y cómo no depositarle nuestra vida a Dios. Cómo no depositarle nuestra vida a Dios. Mire, hay gente que no han llegado al punto de Nabucodonosor, ¿verdad? De andar ahí por la selva y que el pelo le crezca como plumas y todo eso. Pero hay gente que verdaderamente ha perdido la razón. Hay gente que vive como animales. Hay gente que se degrada como animales. Es una locura ver cómo los hombres someten sus cuerpos, ¿verdad? A la drogadicción, a la inmoralidad, a un montón de cosas que ni siquiera en los animales están presentes, ¿verdad? Permita a Dios que vuelvan sus ojos al cielo y reconozcan la grandeza de Dios antes de que la mano de Dios tenga que humillarlos hasta el polvo. Por eso dice la Biblia, es mejor humillarse ante Dios y que Él lo levante, ¿verdad? Mire, todos los aspectos de la vida, de nuestras vidas, Dios tiene el control. Ese es otro punto. Dios tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida. Es, hermanos, muy asombroso ver cómo la Biblia afirma que Dios hace que sucedan cosas en nuestra vida. Si usted no ha experimentado el que Dios hace que sucedan cosas en su vida, hermano, yo le animo a que se consagre más a Dios, a que le pida a Dios que intervenga en su vida. Porque esa providencia divina hace que tengamos encuentros con personas para propósitos específicos. Hay cristianos que tal vez están orando por un trabajo, se encuentran a alguien, ese alguien les habla, vaya a donde tal, yo lo voy a llamar y ahí está el trabajo. Y entonces dicen, qué tremendo, ¿verdad? Que lo que es la vida, lo que son las casualidades, ¿cómo no pueden ver la providencia divina? ¿Cómo no pueden ver a Dios ahí? ¿Cómo no pueden ver a Dios que de un momento a otro sucedan cosas increíbles, ¿verdad? Recuerdo el accidente que tuvo mi esposa cuando se cayó y ella se quebró absolutamente el brazo y la mano y tenían que hacerle una cirugía con unos pines, una reconstrucción, una cirugía muy fuerte. Y por razones circunstanciales no pudo accesar a la medicina de riesgos y entonces no le quedó otra que ser atendida en la caja, aún teniendo el derecho, pero tuvo que ser atendida en la caja. Y bueno, ahí hicieron todo para la cirugía, pero lo más tremendo es que el día de la cirugía
venía entrando al país un médico que se había ido a especializar a España absolutamente única y exclusivamente en cirugía de mano. Y ese médico venía llegando de España, especializado en eso, y tomó el caso de mi esposa y le hizo la cirugía. Y cuando otros ortopedistas vieron los resultados y vieron las placas y vieron las cirugías, decían, increíble, increíble, esta persona es increíble la clase de cirugía que ha hecho. ¿Cómo no íbamos a darle la gloria al Señor, mi esposa y yo? ¿Cómo íbamos a decir, qué casualidad, verdad, que sucedieran esas cosas? No, esa es la providencia de Dios, la providencia de Dios en la vida de sus hijos. Y yo sé que en este momento el Espíritu Santo está trayendo a su vida casos de la providencia divina que han sucedido en su vida. Es tremendo esto, ¿verdad? Dios proveerá de lo que necesitamos aún usando medios naturales, ¿verdad? Filipenses 4:19, que tanto citamos, ¿verdad? Filipenses 4:19. Sin embargo, Filipenses 4:19, espero que ya lo tenga. Vea, usted, no sé, no se imagina lo que tengo que abstenerme aquí para que no quebrantarme, no se me salgan las lágrimas de ver las maravillas de Dios. Yo he experimentado la providencia de Dios en tantas cosas en mi vida. He experimentado la providencia de Dios en que me deje un transporte, no irme en ese medio y luego y decir, ay, Dios me dejó este transporte y ya voy tarde para donde iba, y luego ver que aquel transporte tuvo un accidente y yo no pude subirme a donde iba. La providencia de Dios en todas las cosas. Bendito Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, ¿quién? Mi Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a suplir todo lo que necesitamos? Nuestro Dios. Aunque haya fuentes secundarias que Él use. Porque si usted lee el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál tribulación? Una tribulación económica tenía el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Entonces, luego dice, mi Dios suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Pero hay fuentes secundarias. Dios está usando, dice, a Epafrodito, trayendo contribuciones de los tesalonicenses para sostenerle. Para sostenerle. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando en una temporada que yo estuve los primeros años a tiempo completo, me acuerdo que no había recursos económicos, no había un salario. La iglesia que estaba pastoreando, que estaba comenzando la obra, tenía si acaso 5 o 7 personas. Y recuerdo que en ese momento no tenía seguro, mi esposa estaba embarazada, y de esas cosas sobrenaturales, alguien me pide que vaya a dar una consejería a una persona en una oficina, y resulta que comienzo dando una consejería y la persona que me lo solicitó fue precisamente el jefe de la empresa,
y le di la consejería a la persona en el escritorio, y después la otra persona, "Ay, venga, ore por mí", y la otra, "venga, ore por mí", y fue tan tremendo que entonces esa persona me dijo, vea, vamos a hacer una cosa, usted, por favor, venga una vez por semana y vaya de escritorio en escritorio, escuchando las necesidades de las personas y orando, es lo menos que yo puedo hacer por el Señor, y, y a usted lo vamos a meter en la planilla de la empresa como asesor espiritual. Y hermanos, durante un tiempo que la congregación no tenía recursos ni para pagar el local, yo estaba en una planilla, asegurado, yendo una vez por semana, atendiendo a las personas y recibiendo un chequecito por unos 6 meses. Dígame si esa no es la providencia de Dios. Es que la providencia de Dios se da en la salud, como el testimonio que le conté de mi esposa. La providencia de Dios se da en las finanzas. La providencia de Dios se da, hermanos, en momentos en que estamos desesperados y alguien se acerca, incluso hasta inconverso, que ni nos conoce, y nos empieza a contar y a decir algo. Es la providencia de Dios, Él hace cosas en nuestra vida según su divina providencia, Él no nos deja, si no deja su creación, si no deja a los gobernantes hacer lo que quieren, si tiene el dominio de las naciones, ¿cómo no va a hacer cosas de su providencia en nuestra vida si somos sus hijos? Bendito sea el Señor. Dios planea nuestros días antes de que nazcamos, ¿sabía usted? Antes de que ni siquiera usted y yo hayamos nacido, ya Dios había planeado nuestros días. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16. Dice, Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. Estoy pensando en los niñitos que abortan. Estoy pensando que esos embrioncitos vieron los ojos del Altísimo. Que son vidas que, aunque fueron eliminadas, están en la presencia de Dios, no sabemos cómo será su apariencia. Pero esos embrioncitos vieron los ojos de Dios. Y cuando usted era un embrión, usted y yo hemos perdido la capacidad de recordar cosas de nuestra niñez. Podemos recordar tal vez de 4 años en adelante, pero no recordamos nuestra estadía en el vientre de nuestras madres. Eso ha sido borrado en nuestra memoria, pero dice la Biblia que ahí nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Con razón dice la Biblia, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Cuán grandes, cuán preciosos, Dios, son estos pensamientos. Nuestro embrión vieron sus ojos y cada parte suya, su temperamento, el carácter no, porque el carácter es nuestro temperamento más la educación que hemos recibido, más nuestras actitudes. Pero nuestro temperamento, si usted es introvertido o extrovertido, Dios lo puso ahí con un propósito. A veces usted dice, ay, yo no quisiera ser tímido, yo hubiera querido ser extrovertido. Dios lo hizo tímido con un propósito. Dios escogió cada una de las partes que están en nuestra vida. Qué grande es nuestro Dios. Job 14. Vamos al libro de Job, capítulo 14.
Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y sigue diciendo, si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Vea qué tremendo, hermanos. Estamos hablando de que Dios planea nuestros días. Nuestro embrión vieron sus ojos, cada una de nuestras partes fue formada por Dios. Así que no se queje si es gordito, toda mi vida fui gordo, ¿verdad? Así que desde pequeño, y usted me dice, hubiera deseado ser flaco, claro que sí, ¿verdad? Y alto, y bueno, pero así guapo me hizo el Señor y a usted también. Cada una de las partes que hay en nosotros. Pero vea qué tremendo lo que dice aquí. Nuestros días, dice el versículo 5, 14:5, nuestros días están determinados. El número de los meses. Nos dio límites y de ese límite, así hermanos, tengamos al alcance los recursos económicos para la medicina más moderna y los últimos descubrimientos del mundo, de los límites que Dios nos puso, no pasaremos, dice ahí, no pasaremos. Entonces, hermanos, usted y yo ya traemos fecha de caducidad. Nuestros días están determinados por Dios. No existen casualidades en los hijos de Dios. El número de nuestros años, nuestros días y nuestros meses están determinados por Dios y Él le ha puesto límite. Esto es tremendo. Esto debe hacernos descansar en el Señor, porque no importa lo que atravesemos, usted y yo no nos vamos antes. No nos vamos antes, porque somos hijos de Dios, estamos en las manos de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios tiene prefijado un tiempo para nosotros. No nos vamos antes, así lo quiere el diablo. No nos vamos antes. El día que nos vamos es el día que ya Dios tenía determinado. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, desde el vientre de la mamá, Pablo estaba escogido por Dios. Desde el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía por nombre. Y desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos había escogido para ser de Él. Bendito sea el Señor. Son de esas cosas maravillosas, como dice la Biblia, que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, no desde que estábamos en el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya había entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Quiere el Espíritu Santo impactarle a usted con esta palabra. Yo le animo a ir a Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas veces usted ha estado determinado en hacer algo? Y se cierran todas las puertas, se cierra todo el camino, es usted puesto en estrecho, se cierra atrás, ya no hay salida por ninguna parte y solo lo único que puede hacer es ir por ese caminito fijado por Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y hermanos,
Es tremendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando en estos textos, ¿verdad? Ve a Proverbios 21. Ve a Proverbios 21. Y tengo que darle una conclusión tremenda, ¿verdad? Tremenda, que nos va a poner a pensar mucho. Proverbios 21:1, tengo más versículos, pero voy a terminar con estos versículos. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Si lo contextualizamos, no hay reyes, hay presidentes. Entonces, el corazón del presidente de Costa Rica y de cualquier nación está en la mano de Jehová, y Dios lo inclina a donde Él quiere. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en esa soberanía de Dios, Dios ha decidido usar la oración de su pueblo para inclinar el corazón del presidente a las cosas de Dios. Bueno, Salmo 33, Salmo 33, Salmo 33, versículo 13 al 15. Salmo 33, versículo 13 al 15. Dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, a todos. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a sus obras. ¡Qué alcance el de Dios! Dios mira y ha visto a todos los hombres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, y dice que Dios formó el corazón de ellos y que Dios conoce a cada uno de ellos, a cada ser humano, bueno o malo. Dios los conoce, hermanos. Dios los conoce, y como dice la Biblia, Dios no los ha dejado sin testimonio, les ha dado testimonios para que puedan convertirse, pero les ha dado libre albedrío también. Esa es parte de la providencia de Dios. Y algo precioso, Filipenses 2, último texto, y doy la conclusión. Y hermanos, anduvimos por la orilla nada más, anduvimos por la orilla de este tema. Este tema da para seguir y seguir y seguir, y tal vez en algún momento lo retome para entrar un poquito más profundo, ¿verdad? Filipenses 2, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Le han nacido a usted deseos de hacer algo que es casi irresistible? Hablarle a un vecino, llevarle algo a una persona necesitada, dar una ofrenda en la casa de Dios, en la iglesia, orar por alguien, tomar una decisión, algo, un deseo casi incontrolable, y usted tiene el poder de llevarlo a cabo. Vea qué tremendo. Es Dios el que está produciendo ese querer y le da la fuerza para que lo haga. Dios no va a poner en usted un deseo de hacer algo, primero, que contradiga la Biblia, jamás. Pero no va a poner en usted un deseo que usted no va a tener la capacidad para hacerlo. Él pone el deseo y le capacita para hacer su voluntad. Entonces, hemos hablado de la providencia divina y de la soberanía de Dios, de ese Dios tan maravilloso. La conclusión es esta, y quiero que me escuche con mucha atención.
La providencia de Dios no excluye la responsabilidad divina. La providencia de Dios no excluye, la responsabilidad humana. La providencia de Dios no excluye la responsabilidad humana. La providencia de Dios no excluye la responsabilidad humana. Como hay cosas, todas estas cosas están ocultas a nuestro entendimiento, porque son demasiado grandes para comprenderlas, solo Dios las comprende. Dios ha determinado entonces inclinar el corazón de los presidentes para hacer ciertas cosas. Pero nuestra responsabilidad, eso no quita nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es orar por todos los presidentes y por los que están en eminencia. Dios, en su omnisciencia, en su providencia, en su soberanía, ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Él lo sabe. Pero eso no quita nuestra responsabilidad como creyentes. No podemos decir, ya Dios sabe, crucémonos de brazos. No, porque también Dios nos va a pedir cuenta. Nuestra responsabilidad humana es hablar de Cristo y orar por los inconversos. Y Dios entonces llevará a cabo la salvación en estas personas usando la parte nuestra. Es parte de su plan, es parte de su diseño, ¿verdad? Dios puede utilizar desastres naturales, ¿verdad? Para que sucedan ciertas cosas. Bueno, la responsabilidad humana. A veces culpan a Dios, ¿verdad? Dios hizo esto, sí, Dios lo permitió. Pero hay un factor ahí negativo de la responsabilidad humana, que han abusado de la naturaleza, que han abusado cortando árboles, que han abusado haciendo un montón de desastres, y dice, Dios los deja, pero Dios tiene un tiempo determinado en que aún esas mismas acciones del hombre, Dios permite que traigan estas consecuencias. Entonces, la gran providencia de Dios nunca nos exime a nosotros de nuestras responsabilidades. Como ya Dios sabe cuál es el número de mis días, de mis meses y de mis años, como ya Dios lo sabe, tranquilo. Voy a hacer hasta cosas que me pueden enfermar, comidas que me pueden enfermar, voy a andar debajo de la lluvia, no voy a usar mascarilla cuando entre a un lugar contaminado, porque de todas maneras mis días están determinados. Entonces, ¿qué cambia el que yo entre a ese hospital sin mascarilla? No, un momentito. La providencia de Dios no excluye la responsabilidad humana. Y aquí hay un misterio grande, porque aunque dice la Biblia en muchos textos que Dios tiene determinados nuestros días y nuestros meses y hasta el lugar donde viviremos, que Dios tiene determinado eso, también hay otros textos que dicen que Dios, si tememos a Dios y andamos en sus caminos haciendo su voluntad, dice que Dios hará que se complete el número de nuestros días, que se complete el número de nuestros días. Entonces eso me hace pensar que aunque Dios tiene un día establecido para nosotros, también en la providencia de Dios, Dios puede permitir que no se complete el número de nuestros días. ¿Por qué? Porque en nuestro libre albedrío no hemos echado mano de nuestra responsabilidad humana viviendo como corresponde. Vean qué tremendo como estas dos cosas se agarran de la mano, ¿verdad? Dios dice, endurecía a Faraón, pero otros versículos dicen, Faraón se endureció. Entonces, el hecho de que Dios ya conoce y determina que Faraón va a servir para la gloria de su nombre y que él va a soportar, Dios va a soportar la soberbia de este hombre, y Dios en algunas ocasiones dice, yo he endurecido su corazón, en otras ocasiones también dice que era la responsabilidad de Faraón, porque él se endureció y tuvo más de 10 oportunidades de cambiar de actitud, ¿verdad?
de ahí lo vemos en Nabucodonosor, aún hecho una bestia, él pudo cambiar de actitud hacia Dios. Entonces, hermanos, hay aquí algo tremendo entre lo que es la providencia divina y nuestra responsabilidad humana. Pero quiero terminar con esto. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Pero quiero terminar con esto. Qué gran consuelo es la divina providencia. Qué gran consuelo es que Dios hace cosas en nuestra vida, que Dios predetermina situaciones, circunstancias para nuestro bien, que Dios pone en nosotros deseos y nos da el poder de llevarlos a cabo, y es por el poder del Espíritu Santo, que Él ha creado circunstancias para usarnos con su poder y bendecir a otras personas y que estas personas den la gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es podernos acostar esta noche y dormir sabiendo que Dios tiene el control de todo, de todo el universo? Yo no tengo que acostarme estresado pensando si si van a fallar las órbitas de los planetas y no va a amanecer el mundo. Yo no tengo que estresarme con eso. Yo me puedo acostar confiando en la divina providencia, igual que usted. Confiemos en ese Dios tan grande que hemos visto en la Escritura. Dios los bendiga. Les amo enormemente en el nombre del Señor. Gloria a Dios.